Mágicos Animales, el programa para entender a tus mascotas, aprender a cuidarlos y educarlos, comprender la magia que esconden. Los martes a las 12 menos cuarto en Onda Aranjuez, Mágicos Animales. Hoy nos acercamos a Mágicos Animales de la mano de Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y nos acercamos a un tema que conoces bastante bien porque has trabajado en este ámbito de enfermos de carácter terminal, del acercamiento a esa parte de nuestra vida como es la muerte, y vamos a vincularla con la presencia de nuestras mascotas en ese ámbito, con el fallecimiento de las mascotas, con el fallecimiento de los familiares, los dueños de esas mascotas, porque no siempre lo entendemos bien, no siempre lo analizamos de una manera adecuada, y sería interesante pues que abordáramos en los próximos minutos esa situación, que hay que vivirla con cierta normalidad, pero que hay que abordarla, ¿no? No hay que pasar por ella así de puntillas, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Efectivamente, hay que ser valientes. Bueno, si en un momento dado me ahogo, me perdonáis. Vamos a ver, es un tema delicado, es un tema duro, pero es un tema al que hay que abordar, porque la clave, yo aquí no voy a descubrir la pólvora, la clave en la elaboración del duelo o en la elaboración del sentimiento de pérdida de cualquier ser querido es legitimar la pena sentida, es decir, que la persona entienda que está en su derecho y que es normal y natural sentirse así de mal. Pero claro, con el tema de los animales ocurre que mucha gente no puede ni desahogarse, porque empieza a decir a personas con las que tiene un vínculo afectivo, sean familiares, sean amigos cercanos, estoy muy triste porque se ha muerto mi perro, y encima hay mucha gente de la que se ríen en su cara. Eso no es para tanto, solo era un perro. Eso es terrible, eso no se puede hacer, eso no es humano, es terrible. Entonces las personas tienden a enmascarar esos sentimientos, no los expresan y ahí se quedan. Y en el momento que una cosa así se queda dentro, termina saliendo por alguna parte. Termina haciendo una enfermedad, en ocasiones, una enfermedad psicosomática. Hay personas que empiezan, por ejemplo, en los niños. Te voy a poner un ejemplo. Llegan a los niños y les compran un hámster. Y el hámster, pues por desgracia, más de 2 años es difícil que viva, ¿no? Eso, claro, cuando uno lo compra, pues no cae en la cuenta. Y a lo mejor el niño es su primera mascota, porque en casa pues están todos muy ocupados y no pueden hacerse cargo de un animal que requiera más cuidados, como un perro, o que hay que estar sacando a la calle, etcétera, ¿no? Y llega un buen día y el animalito se muere y el niño no entiende, ¿no? Entonces el niño, si está triste, pues a lo mejor, no sé, nada, pero si solo era un hámster, tal. Y entonces el niño, qué casualidad, va al pediatra, dolores de tripa, el niño está en el colegio más rebelde, no se sabe por qué. Vamos a ver, hay que entender, hay que dejar canalizar y expresar esos sentimientos y además comprenderlo sin juzgar a la persona. Me decía una vez una persona que ella cuando se murió su perro se sentía muy mal y llegó a ir al médico a que le recetara algo porque es que estaba hasta sin dormir, y que se sintió muy bien porque el médico fue capaz de comprenderla. O sea, lo principal es que no te juzguen. A ti el animal no te juzga. A ti el animal te va a querer, seas como seas, por fuera y por dentro. Entonces, lo lamentable es que luego con el ser humano no podamos tener esa relación tan abierta. Por eso yo animo a personas que en este momento estén atravesando esa dura etapa y no tengan un espacio, una capacidad de expresarse con alguien, pues que vayan a pedir ayuda, aunque sea su médico de cabecera. No para que les receten un antidepresivo, no es imprescindible, sino sencillamente para poder desahogarse, poder sacar hacia afuera esa emoción que ahí contenida lo único que le va a hacer es mucho daño. Que hay veces que en la sociedad actual tenemos constreñida en todos los ámbitos, ¿no? La de expresar nuestras emociones, y en un ámbito como este, pues a veces se encuentran con esa incompresión a la que hacías referencia, ¿no? Sí, sobre todo siempre que vengo aquí, por desgracia, termina saliendo el tema de que en España vamos muy a la cola de otros países. En España, si tú dices que llevas a tu animal a un cementerio privado o que has ido a un crematorio privado para poder tener sus cenizas en casa, te miran como si fueras de otro planeta. Cosa que en otros países es algo muy normal. Porque aquí, claro, cuando te deshaces del cuerpo del animal, pues por cuestiones de salud pública tiene que ir a un crematorio, pero normalmente a través de la clínica veterinaria se lo llevan y se va a un crematorio de animales que hay, pero porque tú no puedes deshacerte de él por otras vías, por cuestiones de salud pública, insisto, por la normativa de medio ambiente, y entonces ya ahí pierdes
toda relación, ¿no? Salvo que tú tengas un jardín en tu casa y puedas ahí enterrártelo, o algo de este estilo. Entonces, claro, el funeral es algo que permite el inicio de la elaboración del duelo, la despedida. Eso lo permite. ¿Qué ocurre cuando el animal, por ejemplo, ha desaparecido y ya no vuelves a verle? Que eso ocurre muchas veces. Pues eso es un factor de riesgo para que la elaboración del duelo ya no sea normal y natural, sino que haya riesgo de que sea un duelo patológico con una depresión o con sentimientos de tristeza demasiado profundos que la persona no puede elaborar, porque se mezclan otras cosas. Se mezcla la culpa. Por ejemplo, también con el tema de la eutanasia en animales. La eutanasia está legalizada y es una práctica habitual de la veterinaria, ¿no? Cuando un animal, pues para qué sufrir, el veterinario te asesora, pues mira, en estas circunstancias, tal. Pero, aunque esté correctamente administrada, o sea, aunque esté correctamente indicada, rara es la familia a la que no le queda la duda, hicimos bien, hicimos mal, o en ponérsela o en no ponérsela, la inyección. ¿Entiendes? Y eso los veterinarios lo saben perfectamente. Entonces, tener confianza con tu veterinario, dejarte asesorar, es que es un proceso muy complicado, donde además también es interesante que haya un acuerdo en la familia, que a veces ocurre que unos sí están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Entonces, surgen ahí una serie de conflictos emocionales al margen de lo que es la pérdida en sí, que lo que pueden hacer es que luego la elaboración del duelo se complique. Y también el pedir esa ayuda en ese ámbito por parte de los veterinarios, ¿no? Claro. Que nos ofrezcan ese consuelo, podríamos decir, ¿no? De que no es solo una cuestión meramente técnica, sino que también hay otros componentes que están ahí presentes. Efectivamente, lo que ocurre es que muchas veces, después de que ha fallecido la mascota, la persona ya no es capaz de volver a pisar la clínica. Lo pasa fatal, ¿sabes? Pero bueno, siempre puede haber una llamada telefónica, o siempre puede haber un contacto posterior, porque la verdad es que sí sería muy interesante que se repasara, mira, hiciste todo lo que pudiste, o sea, recibir un consuelo por parte de una persona que de verdad entiende que has hecho todo lo posible para que te quedes más aliviado. Y luego otro factor importante, que esto no depende de la especie del animal. Quiero decir, no está más triste el que se le ha muerto su perro que el que se le ha muerto su canario, porque tú tienes a una persona mayor en una residencia y a lo mejor lo único que le permiten tener es un canario, precisamente, y se le muere el pájaro y el anciano casi va detrás. ¿Entiendes? Entonces, lo importante aquí es la fuerza del vínculo que existe con estas criaturas. O sea, la fuerza del vínculo afectivo es la que determina la intensidad de toda la elaboración posterior. Hacíamos referencia, hacías mención al tema de los más pequeños, de cómo les afecta el abandono de su mascota. Es un momento importante también para el aprendizaje de los niños, ¿no? Porque la pérdida de una mascota puede también servir para ver, bueno, cómo es esa llegada de la muerte y abordarlo de una manera distinta cuando fallezca otra persona también de la familia. Claro, de la misma manera que los animales son maestros a la hora del nacimiento, ¿sabes? Los niños entienden cómo se viene al mundo porque han visto a una perra o una gatita que ha tenido cachorros. Pues efectivamente ese momento en el que muere el animal les ayuda a hacer entender que también pues puede morir el abuelo o la abuela, etcétera, ¿no? En la familia. Y sí que siempre hemos dicho que en los programas educativos el animal es un maestro de vida. Y para el niño, además, en una primera instancia, el animal nunca es un juguete. Eso que decimos de que es que hay que educar a los niños para que sepan que el animal no es un juguete. Los niños lo saben. Los niños conciben la idea de que el animal es un juguete cuando ciertos adultos les dicen, toma para que te entretengas. El niño siempre, su primera relación con el animal va a ser la de amigo profundo, la de guardián del ser, que decimos. Entonces, claro, efectivamente, eso para ellos es duro, pero también es un aprendizaje. Efectivamente, la vida es un aprendizaje constante. Sí, y es una etapa importantísima. Lo que pasa que la pérdida de un animal, cuando no se elabora de manera correcta, es factor de riesgo, como decía, para entrar en depresión, principalmente en estos grupos más vulnerables a la hora de expresarse, como pueden ser los niños, las personas mayores y personas que viven solas, cuyo único apoyo social era el animal. Tú imagínate una persona que sea un poco tímida, que tal, y que su momento de relación social era el de salir a pasear con su perro y relacionarse con otras personas que tienen perro y tal. En el momento que ella te cambia la rutina, porque cambia radicalmente tu estilo de vida, a menos que tengas más animales en casa y más o menos sigas, si el que se ha muerto es el único que tenías, te cambia toda la rutina. O sea, ya todo, porque tu vida se centraba mucho en esos horarios de darle de comer, entonces es algo que merece la pena que las
personas en general, la sociedad en general y los profesionales de la salud en particular entiendan cómo hace mella en el ser humano, porque el duelo, efectivamente, de la pérdida de un animal es uno de los momentos más difíciles en la vida de una persona y está presente dentro de las escalas de valoración de estrés, está presente como uno de los hitos estresantes en los momentos de la vida, ¿no? Y hacías referencia a esos grupos de población a los que puede afectar más y tenemos que hacer mención también a los mayores porque en muchos casos se encuentran con una única compañía de esa mascota y también porque puede ser un poco una visión de un futuro muy cercano, ¿no? Para ellos. Exacto, les recuerda la pérdida de otros seres queridos porque muchos han vivido ya fallecimientos de padres, hermanos, de personas, de amigos de su generación y les recuerda efectivamente que la parca está ahí para todo el mundo. Lo que pasa que, claro, la muerte, el problema que tenemos es que la gente normalmente la vive con una sensación de miedo, no con una sensación de naturalidad. En Occidente ese es el problema, que por eso es necesario hablar de estos temas. En una sociedad rural se entendía, ¿sabes? No había ni que escribir libros, ni que sentarse a hablar de esto, porque se comprendía perfectamente que uno le llegaba a su hora y le llegaba, ¿sabes? Pero ahora hay una cierta resistencia a aceptar que la muerte es un cambio de estado, porque hay una pérdida de valores, una pérdida de fe. Yo, por ejemplo, como creo que el alma es inmortal, tengo mis creencias, pues en ese sentido estoy muy balsámicamente aliviada, pero hay otras personas que no tanto, ¿no? Entonces, ese es el tema, poder canalizar esto un poco desde el punto de vista espiritual también. Y nos encontramos con una corriente que va en los dos sentidos, la pérdida de nuestra mascota, ser querido, y también cómo lo recibe la mascota cuando quien fallece es su dueño, por llamarle de alguna manera. Sí, bueno, yo siempre digo amigo animal y familiar humano, sí. Efectivamente, el animal sufre depresión. Hay animales que tienen autoconsciencia, que son capaces de darse cuenta de su papel en el mundo, de manera que decimos que los perros, los gatos, los chimpancés, los elefantes son capaces de morir de pena cuando muere o bien un compañero de su especie o bien su cuidador, su familiar humano, su dueño, como tú decías, ¿no? Entonces, hay relatos, tú sabes, de perros que no han sido capaces de separarse de la puerta del hospital donde ingresó su familiar o de la tumba. Son casos extremos y muy estremecedores donde queda constancia de ese vínculo profundo, de la depresión que atraviesan estos animales, que efectivamente se puede tratar. Yo siempre hago mención al tema de las flores de Bach porque es, la verdad, una de las soluciones que a mí mejor resultado me han dado, tanto para ayudar a personas que han perdido a su animal, mejor dicho, para ayudarles a dar la mejor calidad de vida a su animal antes de que falleciera, para ayudarles en la despedida y para ayudar a los animales también a aceptar esas pérdidas. La depresión de los animales se trata con flores de Bach también. Entonces, atiende a la parte emocional, también desde la educación en positivo, efectivamente, pero lo más importante para mí a la hora de que un animal pierda a su familiar humano es ver luego qué pasa con ese animal, porque no es la primera vez que ha muerto el abuelo y como nadie se quiere hacer cargo del perro, pues el perro le abandonan, o del gato. Entonces, lo más importante es ver qué ocurre con ese animal. Uno, cuando se va de vacaciones, procura dejar a alguien a cargo en casa de que te va a regar las plantas un fin de semana, ¿no? Y sin embargo, uno se va a ir ya para siempre y no se ocupa de dejarle a nadie dicho, oye, quiero que os ocupéis de mi perro, de mi gato, de mis plantas. Porque aquí no hay una cultura de la muerte, como decíamos, es un tema que se oculta, no se habla de él y no se habla libremente a la hora de decir, bueno, voy a hacer un testamento, pero quiero que quede claro quién se va a ocupar de mis animales cuando yo no esté. Entonces, las asociaciones protectoras hasta cierto punto pueden ayudar también en encontrar otra casa de acogida o una adopción, pero lo fundamental es que la familia se responsabilice como un bien más de esa persona, y más, no estamos hablando de un bien material, sino de un ser vivo con emociones, de quién se va a hacer cargo del animal. Normalmente, otro miembro de la familia se queda con el animal. Eso es lo habitual, que el animal se queda en la familia, porque si no, tú imagínate cómo no va a tener depresión. Se le muere su familiar humano, le cambias de familia, le cambias de casa. Es normal que el animal sufra una crisis y un trauma, y no es raro que el animal luego a los pocos meses también fallezca. Y también nos encontramos con cómo sufren la pérdida
compañeros de distintas especies, ¿no? Sí, porque sí, también sí. se produce porque se esos vinculan, casos. claro, se vinculan. Es que si empezáramos a entender que es mi mensaje en todo lo que yo digo y hago y escribo es lo mismo. O sea, si empezáramos a entender que el vínculo entre los seres vivos es universal y que para mí es tan reverenciable el árbol como la planta, como el perro, como el humano, si empezáramos a entender que existe un vínculo entre todas las formas de vida, que es en la Pelo Picopata de este mes he escrito sobre la biofilia, sobre el amor a la vida, ese sentimiento de unidad entre todas las formas de vida. Si empezáramos a comprender eso, no sería de extrañar. Claro, ¿por qué me va a extrañar a mí que convivan un perro y un gato y se muere el perro y el gato se queda hecho polvo? No es difícil de entender, es natural, es normal. Si aquí te vuelvo a decir que yo no iba a descubrir la pólvora, la clave está en legitimar la pena sentida, en ver que es normal, esto que me está pasando es normal, y entonces yo voy a procurar sacarlo hacia afuera, canalizarlo, para que en lugar de dejarme una herida profunda en mi corazón el resto de mi vida, al contrario, el animal va a ocupar un lugar en mi corazón el resto de su vida, el resto de mi vida, por supuesto, porque ha sido una trayectoria feliz y me voy a quedar con eso. ¿Entiendes? Eso es a lo que deberíamos de llegar. Y si en determinado momento no lo hemos hecho de manera adecuada, ¿qué podemos hacer después? Rescatarlo, como cualquier cosa pendiente del pasado, rescatarlo, hacerle frente cuando surja, no hay que forzar nada. Esto es, en psicología, acudir a un psicólogo, por ejemplo, y que te eche una mano, pero esto es sin forzar nada. Llegado el momento, pues quién sabe, igual adoptas otro animal. Nunca digo comprar, siempre digo adoptar. Adoptas otro animal que te ayuda a sacar todo aquello y decir, amigo, esto me pasa por esto me pasa por esto, y esta segunda oportunidad que yo tengo con este animal la voy a aprovechar para que aquello no me vuelva a suceder. Bien es cierto que hay personas que cuando se les muere un animal lo han pasado tan mal que no quieren nada ya, ni de peluche, vamos. Hay casos contrarios, hay casos que al revés, es que es morirse y decir yo me voy corriendo ahora mismo a por otro, aunque cada uno es cada uno y cada uno, nadie va a ocupar el lugar del otro. Pero bueno, efectivamente hay maneras, ¿no?, de canalizar eso y de expresarse o relacionarte con personas que te permitan. A veces en la sala de espera del veterinario la gente empieza a hablar, ¿no?, un poquito. Empiezan, ay, yo qué mal lo pasé cuando mi gato y tal. Entonces aprovecha otro y se desahoga y tal. A veces terminan todos llorando, pero es fantástico, ¿no?, porque es la manera, ¿no?, de convertirnos en lo que somos seres humanos. Pilar, habías traído aquí una bibliografía que sería interesante para cerrar, por si le queda alguna duda. Yo solo voy a recomendar 3 libros. Uno, sintiéndolo mucho, es el mío, porque está al alcance de todo el mundo en la Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós. Hay un ejemplar que pueden consultar gratuitamente. Si alguien además lo quiere comprar, fantástico, pero ahí está para leerle. Dentro de poco saldrá la segunda edición, donde además voy a hacer más hincapié en este tema del duelo, pero en la primera edición ya queda bien tratado. Y es el libro de Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el amor a nuestros amigos del alma, donde hablo de este tema porque es muy importante. Luego hay un libro que yo he recomendado siempre desde que trabajaba como enfermera en temas de paliativos, de cuidados paliativos, que es el de Morir bien. Se titula así, Morir bien, échale al título, de Richard Reoch, de Ediciones Oniro. Trata sobre la muerte en personas humanas, pero como ese proceso natural que es, sobre cómo afrontar esa última etapa de la vida, pues como se hacía antes, acompañando a la persona, comprendiendo su proceso, aliviando efectivamente síntomas y también con la ayuda de terapias naturales, de oraciones, pero no me refiero a religiones, sino a un tema espiritual profundo que lo trasciende. Y también eso se puede extrapolar a esa prevención del duelo patológico que decimos con nuestros amigos animales. Y luego hay un libro específico que se titula Amigo ausente, cómo superar la pérdida de tu animal de compañía, de Ediciones Ateles. Ediciones Ateles es una editorial muy dedicada a temas de libros sobre perros, gatos y el vínculo que tenemos con ellos, y es de Lori Green y Jacqueline Landis. Entonces, estos libros, la verdad, que son duros, los tienes que leer con un paquete de Kleenex al lado, pero te vienen muy bien. En un momento, claro, de recién muerto el animal, fatal, pero más adelante te viene muy bien. Por eso te digo que siempre se puede rescatar y siempre se puede elaborar el proceso. Pues muchísimas gracias, Pilar, por acercarnos a este tema tan emotivo, tema que muchas veces escondemos y que es importante el que analicemos y tomemos conciencia de él para pasar por él con cierta normalidad. Muchísimas gracias, todo un placer siempre que nos acompañes, Pilar. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego.